Muy buenos días, Moisés Umaña les saluda una vez más y así poder continuar este día con nuestro tema, la doctrina de bautismos. Hemos estado enfocados en las últimas clases con el tema del bautismo del Espíritu Santo y realmente quedaría acéfala la enseñanza de este tema sin resolver una pregunta que hace algunos años en una clase de evangelismo personal me hacían y es muy válida para el tema en función. La pregunta la tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el versículo desde el 16 propiamente en adelante, 17 en adelante al 20, y dice así: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el versículo 18 allí. La pregunta era, ¿por qué si la palabra de Dios, aquí en este caso las palabras de Jesús directamente, dice en el versículo 17 que estas señales seguirán a los que creen? La persona me decía, yo he creído. ¿Por qué la iglesia de Cristo indica de que esas señales entonces no pueden ir conmigo si yo he creído? Y a partir de allí, entonces, empezábamos a poder resolver el cuestionamiento hecho. Cuando usted y yo tomamos o revisamos alguna pregunta que viene directamente de algún pasaje bíblico o algún texto bíblico, hay que tener cuidado a la hora de desarrollar la respuesta. Porque si bien es cierto, el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, dentro de ese mismo capítulo, sin salirnos de él, poder hacer un sano análisis del capítulo, poder revisar su antetexto, su contexto, y también vamos a revisar los versos antes y los versos que están posterior. Y vamos a poder descubrir que ese capítulo 16 del Evangelio según Marcos es el capítulo de la resurrección y también es el capítulo donde Marcos nos habla de la gran comisión. Y hay dos tipos de creyentes de los cuales este capítulo 16 está hablando, o sea, dos tipos de personajes los cuales iban a estar creyendo. Uno de ellos necesitaban creer y otros iban a requerir creer para encontrar la salvación que Jesús estaba proyectando. Cuando usted y yo leemos ese capítulo 16 desde el versículo 1, vamos a mirar que del versículo 1 al versículo 8 es el tema de la resurrección. Y vamos a mirar también en el versículo 11, después de que las mujeres que habían llegado al sepulcro llegaron y miraron todos los eventos, las piedras removidas, y ellas pudieron hablar con aquel personaje que en un determinado momento lo miramos hablándole y diciéndole que por qué buscan a Jesús de entre los muertos si ya realmente él estaba vivo. El versículo 11, cuando ellas dice llegaron y oyeron que vivía y que había sido visto por ellos, entonces dice la palabra de Dios que los apóstoles, que los discípulos, dicen en el versículo 11, no lo creyeron. Lo que las mujeres hicieron después del evento que ellas tuvieron el día domingo por la mañana, cuando ellas llegaron a dejar los ungüentos aromáticos y todos los implementos necesarios para poder poner cerca del cuerpo de Jesús. Al no mirar el cuerpo y a ellas poder entender que él había resucitado, ellas fueron donde los discípulos. Y dice que cuando ellos la recibieron y oyeron de que él vivía, dice que los discípulos, versículo 11, no lo creyeron. El versículo 12 y 13, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y dice, y ni aún a ellos creyeron.
El versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, ese es el primer tipo de creyentes que tenemos en el capítulo 16, o incrédulos, personas que necesitaban creer, personas que necesitaban ser creyentes. ¿Quiénes eran? Los 12 apóstoles. Eran los personajes que iban a empezar en unos días el establecimiento del reino y a predicar el evangelio de Jesucristo. Y parte de lo que iban a empezar a predicar era la resurrección de Jesucristo, y no estaban creyendo en ella. Entonces, por eso Jesús les reprocha su incredulidad. Necesitaban ellos creer. Luego, vamos a mirar en el versículo 15, que es donde Jesús ahí da la gran comisión, y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el segundo tipo de creyentes, pero este segundo tipo de creyente, iba a ser aquel que iba a creer por la predicación del evangelio. Entonces, por un lado tenemos que necesitaban ser creyentes aquellos que iban a llevar la predicación del evangelio, que eran los 12 apóstoles. Y por el otro lado tenemos las personas que iban a estar creyendo, que iban a tener necesidad de creer en Él a través del evangelio, de la predicación del evangelio, y que iban a ser bautizados necesariamente para poder encontrar salvación. Y es donde, en medio de estos dos tipos de creyentes, es donde aparece el verso clave en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, para dar la respuesta a la señora que me hacía la consulta hace algunos años, yo tenía que dar todo este tipo de explicación para poder decirle que estas señales iban a seguir a los que creyen. ¿A quiénes? A quienes se les había dicho que ellos eran los que iban a llevar el evangelio, a los 12 apóstoles, fueron los encargados, que eran incrédulos pero que necesitaban creer, y que si ellos lograban entrar en el proceso de creer en Él resucitado, en Él como Mesías, en Él como Señor, entonces ellos iban a poder llevar la misión de llevar el evangelio, y entonces ellos iban a ser tomados por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu Santo. Iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, y las señales iban a acompañarlos en toda su travesía a través de su ministerio. Estas señales seguirán a los que creen. En todo el libro de los Hechos, cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos y lo vamos revisando punto por punto, aspecto por aspecto, vamos a mirar que de todo lo que el Señor aquí dice tenemos argumentos en el Nuevo Testamento, propiamente en el libro de los Hechos, con excepción de la cosa mortífera que allí aparece, de que si bebieren alguna cosa mortífera o algún veneno, no tenemos ningún argumento, ninguna evidencia bíblica de que alguno de los apóstoles o alguno de los discípulos de Jesús se le haya dado alguna cosa mortífera. Probablemente sí, simplemente no está evidenciado. Pero de las otras cosas tenemos evidencia. Miremos acá, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 7, está la predicación del evangelio en Samaria. Y dice así el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, aquí estaban sacando demonios, espíritus malos. Aquí era la predicación del evangelio en Samaria. Cuando usted y yo vamos a la predicación del evangelio, en el capítulo 19, en Éfeso, en el versículo 13, desde el 12, para poder tener una mayor conexión, e incluso desde el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños,
o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y después ahí continúa la historia de un tal Esceva, judío, en el versículo 14, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y en el capítulo 28, el libro de Hechos, maravilloso pasaje desde el versículo 1, está la historia de cuando el apóstol Pablo se encuentra en la isla de Malta luego del naufragio. Y dice el versículo 3, Hechos 28, 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Observemos cómo en cada uno de los apóstoles, aquellos que lograron creer en ese Jesús resucitado realmente como Señor, para poder ser digno de ser predicado, los encontramos, esos 12 hombres, el día de Pentecostés, saliendo con una fuerza y con una disposición para la predicación del Evangelio, dejando de ser ahora incrédulos y empezaron a manifestar una tremenda fe. Y en cada una de las páginas donde usted y yo podemos ir leyendo, o algunas referencias que tenemos en el libro de los Hechos, vamos a encontrarlos haciendo esas señales que los pudieron seguir cuando ellos pudieron creer. Sin embargo, muchas otras personas creyeron por la predicación del Evangelio y no necesariamente ellas hicieron señales o maravillas. Esta persona me decía: es que la Iglesia de Cristo dice que solamente los apóstoles tuvieron esta capacidad. Déjeme hacerle nada más una corrección, le decía. La Iglesia de Cristo no dice eso. La Iglesia de Cristo dice que estas señales seguirán a los que creen. Este pasaje hablaba propiamente de aquellos 12 hombres que eran incrédulos. Cuando el día de Pentecostés llegó y estos 12 hombres fueron bautizados por el Espíritu Santo, una de las capacidades que ellos tuvieron fue trasladar esos dones y esos poderes sobre otras personas. Y por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar algunas otras personas a los que los apóstoles les impusieron las manos, también teniendo estas capacidades y estas características. Entonces vamos a mirar que estas características fueron propias de los apóstoles y de aquellos hombres que los apóstoles trasladaron sus manos para que ellos tuvieran esas características también. Lógicamente, ya cuando los apóstoles, entonces, el último de ellos murió, entonces este traslado de poderes, este traslado de dones y de capacidades, entonces también cesó. Eso viene y cambia, marca la línea de la iglesia mientras fue niña, a la iglesia ahora entrando a su adultez. Ya después vamos a tener y vamos a poder comprender que ya la iglesia entonces podía tener la escritura plena. Ya las personas ya no necesitaban ver para creer. Ya no necesitaban ver grandes señales o grandes prodigios para poder creer de que aquellos personajes eran enviados por el Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Ya no necesitaban observar milagros
o elementos diferentes, extraños, para poder reconocer que venían enviados del cielo. Este es un dato interesante cuando yo lo encontraba y que no teníamos el argumento de las cosas mortíferas, porque no hay, realmente tenemos quizá algunos argumentos extrabíblicos de que algunos de los apóstoles fueron envenenados o otros les fueron dados por allí alguna cosa mortífera. Sin embargo, no tenemos el argumento bíblico. No tenemos el pasaje donde corroborarlo. Quién sabe cuántas veces, no lo sabemos, cuántas veces habrán tratado de envenenar a los apóstoles de Jesús para silenciarlos, porque no era algo desconocido en los tiempos antiguos. La cultura griega, la cultura romana, perfeccionaron el envenenamiento. Sócrates, uno de los filósofos griegos, maestro de Platón, que vivió ahí cerca del año 470 al año 399 a.C., fue envenenado con esa planta, la cicuta. Y así muchos líderes políticos del Imperio Romano fueron envenenados. Era una práctica muy común en aquel tiempo, tanto en el Imperio Romano como en el Imperio griego, para poder así deshacerse de sus adversarios de una forma silenciosa y de una forma práctica. Pero realmente esa era la respuesta en este capítulo 16 en el Evangelio de Marcos. Día a día necesitamos argumentarnos, necesitamos conocer, necesitamos descubrir. Cuando usted y yo analizamos un pasaje bíblico, poder contextualizar ese pasaje bíblico para saber para quién nos habla ese pasaje bíblico, en qué contexto fue dado, cuál era el propósito. Poder revisar, como en este caso, podemos revisar la gramática, podemos revisar todo el contexto, el antetexto, para que entonces usted y yo nunca nos encontremos haciendo un tremendo error doctrinal de aspectos bíblicos. Muchas personas hoy han tratado de implementar que estas señales seguirán a los que creen para nuestros días. Y han tenido grandes chascos en ese proceso. Algunos han sido mordidos por víboras y han sufrido bastante. Otros trataron de tomar veneno y allí muchos de ellos en el pasado, muchos de ellos allí quedaron postrados y murieron. Grupos religiosos completos por los desafíos de algunos personajes, desafiando lo que la Escritura dice y no teniendo una clara comprensión de cuál era el propósito con el que la Escritura estaba hablando allí en el momento. Mucho más cuidado cuando usted y yo revisamos los textos bíblicos, mucho más cuidado cuando usted y yo tomamos las profecías. Podemos estar hablando de una profecía que ya fue cumplida y tal vez usted y yo poder estar sufriendo por eventos que pensamos que puede ser que van a llegar o que tal vez estamos esperando mirar las señales y ya fueron eventos que ya fueron cumplidos y que la historia nos puede dar la evidencia de lo que usted y yo hoy nos gustaría poder interpretar. Esta era la cápsula para hoy. Vamos a estar ya dejando el tema del bautismo del Espíritu Santo y en la próxima sesión estaremos trabajando un nuevo bautismo dentro de las doctrinas de bautismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y tenga una feliz tarde. Hasta pronto.